De la educación que hoy se imparta, dependerá la economía del mañana. Es una frase de Andreas Schleicher, director del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA. El mejor ejemplo de que esto es una realidad se encuentra en algunos países del continente asiático que han tenido un crecimiento económico acelerado en las últimas décadas. La inversión y las reformas en su sistema educativo se han convertido en las palancas para impulsar el desarrollo. Los resultados están a la vista. Corea del Sur, Singapur, las ciudades chinas de Shanghái, Taipei y la región autónoma china de Hong Kong ocuparon los primeros lugares en el 2012 en la prueba PISA. Se aplica a estudiantes de 15 años en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y naciones asociadas. A través de esta prueba, se evalúan sus competencias en lectura, ciencias y matemáticas. No es fortuito que estas economías emergentes estén en la cúspide de la enseñanza a nivel mundial. Durante décadas han puesto especial atención en la educación y en la relación de esta con el sistema productivo. Con sus reformas entre 1960 y 1990, Corea del Sur forjó uno de los mejores sistemas educativos del mundo. En 6 décadas salió del analfabetismo. Aplica la tecnología como una herramienta básica en las aulas. Los estudiantes coreanos estudian más de 10 horas diarias. Los maestros son un elemento clave. Se someten a evaluaciones anuales y están entre los profesionales mejor pagados del país. La República Popular China es reconocida por tener uno de los mejores sistemas educativos del planeta. La educación básica es gratuita y obligatoria. Sus profesores son permanentemente evaluados. La tasa de escolarización es de 99.8%. Los estudiantes son parte de un sistema integral en el que profesores, autoridades educativas y padres de familia velan por su desarrollo en un ambiente de competitividad, dedicación y presión extrema. China ha emprendido reformas educativas desde 1985. La última fue la llamada Reforma Verde, del 2013. El sistema educativo de Singapur se caracteriza por la búsqueda constante de la calidad y el vínculo entre la educación y el desarrollo económico. La educación es obligatoria durante 10 años. El gobierno de ese país impulsó un sistema en el que las posiciones jerárquicas en el magisterio son alcanzadas gracias al mérito propio, mediante la capacidad individual y el espíritu competitivo. Gracias a sus reformas de 1980, 1997 y 2005, cuenta con uno de los sistemas educativos más avanzados del orbe. Son 3 ejemplos, 3 países con estudiantes competitivos y maestros calificados y evaluados. Son naciones que han aplicado reformas educativas a largo plazo y con continuidad. 3 países que se han ubicado en los primeros lugares en la prueba PISA. En este examen, México salió reprobado. De los 65 países participantes, ocupó el lugar 53 en matemáticas, 52 en lectura y 55 en ciencias. Las cifras de la prueba PISA 2012 revelaron la urgencia de reformar el sistema educativo mexicano. Queremos escuelas que formen individuos libres. En diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma educativa. Fue aprobada por las cámaras de diputados y senadores y por la mayoría de los congresos estatales. En febrero fue promulgada por el Ejecutivo Federal. Ese mismo año se hicieron reformas a la Ley General de Educación y quedaron listas las leyes secundarias, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y Ley General del Servicio Profesional Docente. Uno de los principales objetivos de la reforma educativa es mejorar la calidad de la educación básica y media superior. Para lograrlo, se trabaja en la profesionalización de la función docente, en el mejoramiento de las instalaciones, el equipamiento de tecnologías de la información en escuelas y aulas, y se realizan evaluaciones periódicas de todos los componentes del sistema educativo.
Uno de los componentes más importantes de este sistema es el maestro. Los criterios de su evaluación para ingresar, ser promovido o permanecer en el magisterio se encuentran en la Ley del Servicio Profesional Docente. 3 autoridades son las encargadas de aplicar la evaluación docente, cada una con funciones muy específicas. Al INEE le corresponde normar los procesos de evaluación y supervisarlos, ¿no? Entonces, lo que hace es emitir lineamientos. Los lineamientos lo que dicen es cómo se hace la evaluación, cuándo se tiene que aplicar, con quiénes se tiene que aplicar, en qué fechas, ¿no? Entonces, esta es la parte propiamente normativa. Elabora los criterios técnicos para la elaboración de los instrumentos y para la calificación en general de las evaluaciones, y después supervisa la aplicación y supervisa la calificación de los procesos, ¿no? Esas son las funciones del INEE, entonces son funciones realmente muy acotadas. Quien aplica la evaluación es la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública es quien hace, a nivel federal, es quien hace los instrumentos o los manda a hacer, y quien diseña toda la logística para la aplicación de los instrumentos. Y las autoridades educativas estatales son quienes operan ya la evaluación localmente, quienes deciden dónde son las sedes, quienes consiguen los materiales, quienes consiguen a los aplicadores. Hoy, las plazas docentes ya no se compran ni se heredan. Se ganan con base en el mérito. Lo mismo ocurre con los ascensos a cargos directivos. Solo se obtienen a través de evaluaciones periódicas. Y ojalá de verdad tomaran en cuenta esto para decir, sí, se le asigna la plaza, pero esto en conjunto con que vayan a visitarlo a uno, gente de verdad competente que conozca el trabajo de escuela y que diga, sí está funcionando en la práctica. Los días 20, 21 y 22 de junio se aplicaron las primeras evaluaciones docentes de este 2015. Por primera vez en la historia de nuestro país, los maestros concursaron para obtener una plaza de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en educación básica. Se ofrecieron 5.721 plazas de dirección, 1.003 de supervisión y 15.141 de asesoría técnica pedagógica. Más de 47,000 aspirantes se registraron para disputarlas. Participaron más de 39,000 maestros en 30 entidades, 83.4% de los que se registraron. Los exámenes son diferentes, pero cada guía tiene su bibliografía. El examen está dividido en dimensiones, cada dimensión tiene su bibliografía. Entonces, lo que hicimos fue descargar la bibliografía, leer las páginas que señala esa misma bibliografía que nos está dando el Servicio Profesional Docente. El primer examen evaluó su conocimiento sobre la organización y funcionamiento de la escuela, el trabajo al frente del grupo y la eficacia en la gestión escolar. En cuanto al examen como tal, pues yo creo que hay algunas preguntas que son demasiado memorísticas, que es lo que no quieren que se siga fomentando en la educación, ¿no? El aprendizaje memorístico, en cuanto a preguntar el artículo preciso o la fracción de un artículo en la que viene tal cual información, ¿no? Con la segunda prueba se calificaron sus capacidades de mejora continua, así como el conocimiento de los principios legales del sistema educativo y su actuación para mejorar la calidad de la educación. En un primer momento viene todo lo referido al plan de estudios, los programas de estudios, algunos acuerdos secretariales que son sustantivos para nuestra función, de manera particular el 717, el 716. Y en un segundo momento realizamos un ejercicio que tiene que ver con algunas habilidades, que tiene que ver con el trabajo cotidiano en cuanto a la relación vínculo escuela-comunidad y desde luego algunos programas compensatorios que se manejan en las escuelas. Bueno, justamente la idea de esta primera evaluación de promoción fue que se presentaran aquellos directivos que estaban ejerciendo la función, pero sin el nombramiento, ¿verdad? De tal manera que eso se pudiera regularizar. Pues ese era uno de los problemas que teníamos en el sistema educativo, ¿verdad? Que teníamos a mucha gente ejerciendo sin que el nombramiento fuera oficial y sin que hubiera pues un reconocimiento salarial correspondiente, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues eso significaba que las funciones no necesariamente se cumplían como debieran cumplirse, aunque
porque había pues muchísimos directores que a pesar de no tener el nombramiento eran excelentes directores y supervisores también, pero en términos generales pues cuando uno no tiene el nombramiento no se siente igualmente responsabilizado. Entonces pues la expectativa es que ahora con la regularización pues se asuman de manera más responsable estas funciones, ¿verdad? La segunda evaluación de 2015 se realizó en julio. Esta vez fue para el ingreso y promoción en la educación media superior. Para ingresar al magisterio se registraron 41.831 aspirantes. Concursaron por 659 plazas y 107.859 horas. La participación fue de 29.831 sustentantes, 73.3% de los registrados. En busca de una dirección había 4.182 participantes registrados y 4.772 plazas vacantes. Para cargos de supervisión, se pusieron a concurso 561 plazas y se registraron 530 aspirantes. Y para asesoría técnica pedagógica, se ofertaron 495 lugares y se registraron 240 sustentantes. Para la evaluación de promoción fueron más las plazas que se ofertaron que los aspirantes registrados. Debido a que se trata de plazas de nueva creación, los lugares que no se cubran con los aspirantes que resulten idóneos serán cubiertos por personal designado por las autoridades educativas. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados podrán, de manera extraordinaria, designar a personal que reúna obligatoriamente los requisitos establecidos para la ocupación de estas vacantes en las convocatorias respectivas. Llegaron los días de la evaluación, 4, 5 y 6 de julio. Los maestros acudieron a la cita. Su objetivo, obtener los mejores resultados. La evaluación para el ingreso se dividió en 4 etapas. Un examen de conocimiento sobre la asignatura que deseaban impartir. Otro de habilidades docentes. Un tercero sobre su capacidad de expresión escrita. Y un proyecto de plan de clase. La evaluación de promoción a cargos directivos tuvo una duración de 8 horas. Consistió en un examen de sus habilidades de gestión y un proyecto de mejora para la función a la que aspiran. Nosotros queremos hacer una evaluación de impacto de esta medida porque nos parece sumamente importante ver qué es lo que sucede, ¿no? Con los propios maestros, y los propios maestros se sienten más seguros, si sienten que tienen más apoyo porque ahora tienen el tutor, si se sienten, digamos, con mayores posibilidades de llevar a cabo su labor, y bueno, también qué pasa con los niños, ¿verdad? O sea, yo creo que es como muy importante saber si efectivamente pues el que se seleccionen los maestros de esta manera repercute en mejores aprendizajes. Pero hasta la fecha no tenemos elementos para poder decir si sí o si no. Entre el 11 y el 19 de julio se realizó la tercera evaluación del 2015 para el ingreso de maestros y técnicos docentes a la educación básica. Se registraron 151.472 aspirantes para concursar por 11.752 plazas y 54.485 horas. $28.288 participaron para el nivel preescolar, 43.802 para primaria, 44.829 para secundaria, 10.372 para telesecundaria, 11.986 para educación especial, 190 en educación básica para adultos, 205 para misiones culturales y 9.991 para educación física. Se habilitaron 479 sedes y se utilizaron 41.647 equipos de cómputo. La evaluación se dividió en 3 etapas. En la primera se aplicó un examen nacional de conocimientos y habilidades para la práctica docente, con una duración de 3 horas.
consta de diversos reactivos que evalúan el nivel de dominio sobre los contenidos y los enfoques de enseñanza, que son propios del nivel o disciplina, además de las capacidades y habilidades para la intervención didáctica. Pues bueno, yo creo que esto es un proceso, ¿no? Nos venimos preparando desde que iniciamos a estudiar esta carrera. La segunda etapa, también de 3 horas, fue para responder un examen de habilidades intelectuales y responsabilidades ético-profesionales. Este también es un examen que evalúa las habilidades intelectuales del docente, sus capacidades para la comunicación, el estudio, la reflexión y la mejora continua de su práctica, así como las actitudes necesarias para el ejercicio de la profesión docente, la gestión escolar y los vínculos con la comunidad, así como sus responsabilidades éticas y legales. En la tercera etapa, en la que invirtieron otras 3 horas, se aplicaron exámenes complementarios o adicionales con los que se evaluaron aspectos relacionados con particularidades de los servicios educativos de cada entidad. Yo creo que está bien. Aquí lo que sí es importante es que todos los profesores se estén capacitando. Yo creo que comprometerse los maestros. Y siento que necesitan ser más participativos e involucrarse más en la educación de los niños. Fueron 7 jornadas de evaluación para el ingreso de maestros y técnicos docentes a la educación básica. Y con base en la guía y lo que aprendemos en la normal y el manejo del programa de preescolar es como hacemos el examen. De los 138.593 aspirantes programados para este proceso en las 29 entidades donde se aplicó, participaron 112.671 sustentantes, equivalentes a 81.3%. Efectivamente, los cambios en educación son cambios a muy largo plazo, ¿no? Yo creo que tendremos que empezar a ver cambios poco a poco, o sea, que no es que de repente vamos a ver los cambios, ¿no? Sino que va a ser una cosa gradual. Yo creo que podremos empezar a ver cambios a partir de 1 año, de 2, pero que los cambios verdaderos antes de 5 años difícilmente los vamos a poder captar, ¿no? O sea, en esto que son los resultados de aprendizaje de los alumnos, que es como se entiende la calidad de la educación, ¿no? El máximo aprendizaje. En cientos de maestros recae la calificación de las evaluaciones para el ingreso y promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en educación básica y media superior. Así es, maestros que están evaluando a maestros. ¿Por qué? Bueno, porque cuentan con la experiencia. En el caso de nosotros se está evaluando el plan de mejora para cargos a dirección. Cientos de profesores califican las pruebas, revisan los planes de clase, de mejora y de trabajo académico elaboradas por los participantes en el concurso de oposición. Con dedicación analizan cada uno de los exámenes. Los maestros saben que de cada evaluación depende el futuro de un colega suyo, pero también tienen muy presente que quien obtenga la plaza debe contar con el perfil idóneo y los conocimientos académicos adecuados para desempeñar el cargo, porque de eso depende, en mucho, la educación de calidad. Pues obviamente el tamiz principal es considerar todas aquellas capacidades que se requieren como mínimas para poder tener el ingreso a la educación. Los resultados de la evaluación para la promoción se dieron a conocer este domingo 26 de julio y los de ingreso se publicarán el 9 de agosto. El 15 y 16 de agosto se realizará la evaluación diagnóstica de los profesores que ingresaron hace 1 año al servicio docente y del 14 de noviembre al 5 de diciembre se aplicará la evaluación de desempeño a 150,000 docentes de educación básica y entre 25 y 30,000 de media superior. La reforma educativa enfrenta la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Se presentan resistencias a los cambios, porque quienes tienen beneficios alcanzados, cuando se trastocan o se alteran, para bien de una sociedad, para bien de las mayorías, no les es fácil dejar de lado o de aceptar el cambio de condiciones.
Oaxaca y Michoacán se ubican en los lugares 31 y 32 en desempeño educativo en primaria y secundaria. Chiapas en el sitio 27 en primaria y en el 12 en secundaria. En las 3 evaluaciones docentes que se han realizado este 2015, la CENTE impidió su aplicación en estas 3 entidades. La primera ocasión, los días 20 y 21 de junio para la promoción en educación básica. Los casi 1.500 aspirantes registrados de Oaxaca, Chiapas y Michoacán fueron evaluados días después, el 26 de junio. El 4 y 5 de julio también se suspendieron los exámenes para el ingreso y promoción en el nivel medio superior en esas mismas entidades. Incluso, en Chiapas, miembros de la CENTE agredieron a algunos aspirantes que acudieron a presentar sus exámenes. Los retuvieron y hasta les cortaron el cabello por la fuerza. Vete, me dijeron, yo no me quise ir, pero ¿por qué? Ok, vete. Y luego agarraron una tijera y me cortaron el cabello en la parte de atrás. Lo mismo ocurrió con la evaluación de ingreso a la educación básica, realizada entre el 11 y el 19 de julio. No se aplicó en Oaxaca, Michoacán y Chiapas. Será reprogramada en próximas fechas. En el caso de los estados de Michoacán y Oaxaca, se está posponiendo la aplicación de estas evaluaciones. ¿En qué términos? Indudablemente estamos avanzando en la construcción de las estrategias específicas que nos permitan ofrecer las condiciones necesarias para que el personal pueda ejercer su derecho a ser evaluado. La reforma educativa propone justamente ello. Respeta los derechos de los maestros, pero también impone a quienes se incorporen al nuevo sistema educativo nacional el ser sujetos de una evaluación regular, periódica, actualizarse, estudiar, prepararse y estar en una permanente preparación para inculcar lo mejor de las habilidades y del conocimiento a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones. La resistencia de la CENTE en Oaxaca para la aplicación de la reforma educativa ha sido posible por el control que ejercía en el Instituto Estatal de Educación Pública, donde imponía su estructura y designaba a 8 de cada 10 mandos medios. Para sortear esas resistencias e irregularidades, el gobernador Gabino Cue anunció el fortalecimiento y transformación de ese instituto. Acompañado por el secretario de Educación Pública, Emilio Choifet, y del vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, dio a conocer el decreto por el que se crea el nuevo organismo que regirá la educación en esa entidad. Con fundamento y atribuciones que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y las leyes que de ella emanan, que el día de ayer ordené y fue publicado en el periódico oficial del Estado de Oaxaca un decreto que reforma el funcionamiento que el 23 de mayo de 1992 dio origen a la creación del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, mejor conocido como IEPO. Tenemos que reafirmar y dejar claro que la prioridad para el gobierno de Oaxaca y para el gobierno de la República es y será trabajar por una educación de calidad para las niñas y niños y jóvenes de nuestra entidad. La prioridad es y será el cabal cumplimiento del calendario escolar y la profesionalización permanente de los trabajadores de la educación. El gobierno federal apoyó la medida. Lo saluda como un proceso que, nacido desde la autonomía de la entidad, reitera la rectoría del Estado en la educación y la fortalece a la vasta corriente nacional de la reforma educativa. Oaxaca es uno de los estados con mayor rezago educativo del país. A partir de hoy, el sistema educativo oaxaqueño inicia una nueva era. Una en la que la educación de niñas, niños y jóvenes estará por encima de cualquier otro interés. Una en la que los derechos de los maestros serán cabalmente respetados y en donde nunca más el acceso a una prestación, la obtención de una beca o un permiso serán sujetos de presión
o chantaje. Con estas modificaciones inicia una nueva etapa de eficiencia, modernidad y dignidad en el sistema educativo de Oaxaca. Respaldamos esta decisión porque tenemos el deber legal y el compromiso ético de hacer realidad el derecho que tienen todos los niños y jóvenes del país a una educación de calidad. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, el Gobierno de la República ha venido trabajando y lo seguirá haciendo para asegurar que la reforma educativa realmente se instrumente en toda nuestra geografía nacional. El Estado retoma la rectoría operativa y definirá el rumbo de la educación. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en términos generales, era controlado en su operatividad por la instancia sindical y a partir de ahora el Estado retoma la rectoría operativa del instituto para definir el rumbo de la educación en Oaxaca. Los nombramientos de los funcionarios del nuevo organismo será responsabilidad de la Junta de Gobierno del propio instituto. Será requisito no haber pertenecido al sindicato en los últimos 5 años. El ingreso, promoción y permanencia en el magisterio estarán sujetos a los procesos de evaluación definidos en la ley. Los beneficios laborales ya no se conseguirán marchando en las calles. Se acabó el marchómetro, los méritos en campaña por presencia en plantones, en bloqueos o en actos vandálicos, que se constituían en puntos efectivos para ingresar y mejorar en el servicio. Nunca más un maestro tendrá que subordinar en Oaxaca su dignidad a ningún otro interés distinto al suyo. No cobrará quien no trabaje. Se descontarán los días a docentes faltistas y se podrán rescindir contratos. Esta decisión del Estado mexicano de retomar la rectoría en materia educativa lo que busca es liberar a muchas maestras y maestros de prácticas que poco ayudaban al desarrollo pleno de sus capacidades. No existe en ningún momento la intención de agredir al sindicato. La operación del nuevo instituto también garantizará transparencia en el manejo de los recursos públicos, debido a que se realizarán auditorías como lo marca la ley. La evaluación educativa busca que solo los mejores maestros estén en las aulas, para beneficio de la niñez y juventud mexicanas, futuro del país. Son docentes en busca de la superación, de mejora laboral y en pos de la calidad educativa que México tanto necesita. La reforma educativa avanza y se vislumbra su implementación en todo el territorio nacional. Al brindar una educación de calidad, se transforma el futuro de México.